Bueno, muy bien. Listo, muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana de hoy. Una especial bienvenida a la doctora Natalie y al doctor Guillermo Uribe. Pues antes de hacerle la presentación, quiero agradecer inmensamente al Diario Occidente y a Hacking de Francia que permiten tener estos espacios de foros virtuales que tienen un propósito y un objetivo fundamental, y es continuar estos ciclos educativos en todo el tema de la salud, más aún con esta eventualidad, con esta situación mundial que estamos viviendo, y principalmente buscando como prioridad plantear herramientas, estrategias que podemos todos desarrollar desde casa, entendiendo mucho más este concepto. El primer foro virtual que vamos a hacer el día de hoy, gracias al patrocinio del Diario Occidente y del Laboratorio de Hacking de Francia, lo hemos titulado Inmunología y Nutrición, un reto de salud pública mundial. Eh, Pienso que se desea hacer un marco diferencial. ¿En qué aspectos? Creo que todos conocemos la gravedad de la situación. Los medios de comunicación se encargan claramente de darnos a entender que esto es grave, que la gente está muriendo por el COVID-19, pero tal vez nos ocupamos pocos de empezar a entender no solamente cómo se comporta el virus, qué investigación ha surgido recientemente, sino tal vez de qué mecanismos de prevención tenemos que hacer, más allá del jabón, más allá del confinamiento, que sin lugar a dudas es un tema fundamental en este manejo de la pandemia. También hay recursos de cómo hacer un autocuidado de la parte inmunológica, del tema nutricional. Y por eso lo hemos llamado de que la inmunología y la nutrición es un reto de salud pública mundial, porque nuestros sistemas de salud poco hablan de prevención. Y hoy queremos enfocarnos allí, dar un parte de que sí se pueden hacer muchas cosas para evitar la gravedad y la complicación de este virus, y tal vez antes de que llegue esa vacuna tan anhelada, que tal vez puede ser en un año, año y medio, podamos hacer mucho en nuestro organismo para tener ese sistema inmunológico preparado para de alguna manera afrontar este virus mutante que aparece como COVID-19. Para ello, entonces, voy a tener dos invitados en el día de hoy. Por un lado, tendré a la doctora Natalie Méndez. Ella es médica cirujana de la Universidad Santiago de Cali, especialista en farmacología vegetal. Tiene estudios diplomados en terapia neural, en bioplasma con la misma Universidad Santiago de Cali. Nos presta asesoría científica al Laboratorio de Hacking de Francia. Quiero darle la bienvenida, doctora Natalie, y agradecerle por sacar este tiempo y esta mañana con nosotros. Buen día. Buen día, Carlos Felipe, buen día para todos. Bueno, yo pienso que estos espacios, como le decía Carlos Felipe, estos encuentros académicos tienen propósitos de información, de difusión de un mensaje de esperanza, porque realmente las propuestas de protección inmunológica, de modulación inmunológica, son una esperanza frente a esta pandemia y con toda la evidencia científica. Para eso también nos acompaña el doctor Guillermo Uribe. Buen día, doctor Guillermo. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Por otra parte, también, como lo acaba de mencionar la doctora Natalie, tendremos invitado al doctor Guillermo Uribe Hernández. Él es químico farmacéutico de la Universidad Nacional, especialista en nutrición y dietética de la Universidad Nacional, director científico de Business Laboratory, director de investigación y desarrollo de toda la línea fitoterapéutica de Hacking de Francia. Doctor Guillermo, que desde Bogotá nos acompaña, muy buenos días. Muy buenos días, sí, con un día opaco, aquí en Bogotá con muchísimo frío, pues no, contento de estar acá con ustedes, feliz de que me hayan invitado a esto, como dice la doc, estos espacios para compartir lo que hemos venido aprendiendo en estos meses larguito que ya llevamos con situación de pandemia, con muchísima información disponible, con muchas ganas de compartir todo ese derroche de información que tenemos y pues contribuir, ¿no? con esta situación. Claro que sí, doctor Guillermo, es el propósito. Pues quiero reiterar, esta invitación la hacemos gracias al Diario Occidente, al Laboratorio Hacking de Francia. Inicia hoy el primer foro virtual. Precisamente vamos a dar una continuidad
de aquí en adelante. Hoy 23 de abril comenzamos este foro a las 10 de la mañana. Dentro de 8 días tendremos un segundo foro de salud emocional con más especialistas invitados también a las 10 de la mañana. Nos conectamos a través en este momento del Zoom. Nos pueden seguir también por el Facebook Live de Diario Occidente, por el Facebook Live de Hacking de Francia y de Nutriboticario, para todas las personas que quieran seguir esta transmisión en vivo o quieran compartirlo con familiares y amigos. Comencemos, doctor Guillermo. Hablemos un poco de epidemiología, de estadística, porque ya la curva empieza a mostrar una tendencia, una característica en Colombia, en el mundo, y esto también ha dado paso a la investigación para empezar a identificar ciertas características del virus. Bueno, sí, relacionado a eso, pues tenemos muchísima información. Digamos que la limitante que tenemos nosotros aquí en Colombia básicamente radica en la capacidad de diagnóstico, ¿sí? La capacidad de llegar a tener un acercamiento muy preciso de qué tanta población está realmente infectada, ¿no? Entonces, pues lo que realmente uno debe hacer en este tema es abocarse a los modelos estadísticos sobre la proporcionalidad de personas infectadas en base a la velocidad de ataque del virus, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues encontramos que hay información que nos puede a nosotros facilitar este análisis y voy a compartir en este momento mi pantalla, no sé si ya la pueden ver. Claro que sí. Eh, Básicamente, a ver, este es un estudio que fue publicado en marzo de este año, hacia el 20 de marzo más o menos. Es un estudio que se hizo por unos investigadores que básicamente, teniendo en cuenta esa velocidad de ataque del virus y esa forma de contagiar tan rápida, hicieron unos modelos en base a la información que ya se tenía en China y en base a la información que se estaba en ese momento generando en Europa. Ese modelo puso en el escenario básicamente 5 perspectivas bueno, 5 escenarios de cómo sería el desarrollo de esa pandemia. Esas 5 perspectivas van desde de no hacer nada, de no hacer ninguna, no tomar ninguna medida, a pues la medida que a hoy en este momento tenemos y que va, digamos, en este sentido estricto, va hasta el próximo 26, inicia una nueva forma de aislamiento el 27. Entonces, en estas 5 perspectivas, pues íbamos desde la primera y la más ácida, que era no hacer nada, con un panorama de 613.000 casos. Recordemos que este dato o estos datos son datos de un cálculo estadístico real, no diagnosticados por lo que decía hace un momento. Diagnosticados no podemos tener una serie de casos precisos por nuestra capacidad diagnóstica tan limitada. Entonces, en un modelo matemático estadístico se preveía más o menos en el momento de no hacer nada unos 613.000 casos entre el 18 de marzo y el 18 de abril. 18 de abril fue hace 5 días, en donde íbamos a tener una situación pues bastante compleja que nos iba a dar pues un número bastante grande, 122.000 casos de contagios en el que iban a necesitar algún tipo de asistencia médica, ¿sí? Con una probabilidad de unos 4.573 casos de muerte. ¿Cuál es el escenario actual en este momento? Ya esta es mi apreciación del estudio, de la información que se publicó en la revista. Mi apreciación es la siguiente: hasta el 26 de abril nosotros mantenemos, y pues el modelo está validado, recordemos que esto fue publicado en marzo, ¿sí? Pero hasta el 26 de abril el modelo predecía, bueno, 18 de marzo, pero corriéndonos un poquitico con una probabilidad, un porcentaje de error, hacia el 26 de abril vamos a tener aproximadamente 213 casos de muertes, ¿sí? Que provienen de 28.000 casos reales de infectados. Más o menos a esa época nosotros teníamos unos 3.621 casos, es decir, tenemos un déficit en la capacidad analítica o en la capacidad diagnóstica de 8 veces. Estamos diagnosticando una octava parte de realmente los que están infectados, y hay pues 7 partes más que aún no están diagnosticadas, ¿sí? Entonces, eso nos da una velocidad de ataque del famoso RO del 1.5, que eso quiere decir
que dentro de las probabilidades vamos a tener 213 muertos que pues ya se vieron, o sea, ya el modelo se validó. Pero, ¿qué pasa a partir del 27 de abril? A partir del 27 de abril, las medidas empiezan a ser más laxas, ¿no? Entonces, esas medidas van únicamente a estar abriendo la gente para que salga, porque obviamente tenemos un panorama socioeconómico complicado. Cuando la gente empieza a salir a la calle, solamente nos vamos a poder abocar a la detección temprana y al aislamiento de aquellos casos que logremos pues, detectar, pero recordemos que nuestra capacidad analítica y de diagnóstico es muy baja. Entonces, lo que preveemos para ese momento es que vamos a tener hacia el 10 de junio, más o menos, vamos a tener alrededor de 160.000 casos reales infectados, con una probabilidad de fallecimientos de 2.430. Pero, digamos, el dato más importante y de pronto el más preocupante es que 32.000 casos en Colombia van a necesitar algún tipo de atención médica. Cercanos a los 10.000 van a necesitar una UCI, ¿sí? Entonces, recordemos que nuestra capacidad de camas es limitada y no sabemos si a la fecha del 10 de junio vamos a tener las suficientes camas. Entonces, digamos que es un panorama ácido en el sentido de que nos tenemos que preparar para los momentos más difíciles y la subida del pico de la actual pandemia. Bueno, y al respecto podemos hablar, sí, Carlos Felipe. Sí, doctora. Bueno, no, quería hacer énfasis precisamente escuchando anoche una intervención del señor alcalde de la ciudad de Cali. Él decía precisamente, estamos con muchas limitantes. Efectivamente, como ciudad, Cali posee la tasa más alta de infectados por COVID-19, ¿sí? Una tasa de 22 por cada 100.000 personas. Esa es la estadística con respecto a Bogotá, que tiene 20.7, siendo mucho más poblada esta ciudad, siendo una ciudad capital. En fin, si seguimos en las estadísticas, nosotros estamos siendo los número uno y también los más limitados en recursos. En este momento, la solicitud más importante que hace el señor alcalde es por lo menos tener los testeos rápidos para COVID. O sea, que esta es una estadística relativa y que es importante explicarlo, doctor Guillermo, porque si nosotros estamos hablando de una estadística alta sin testeo rápido, entonces tiene un sesgo de falsos, o no de falsos positivos, sino de personas no diagnosticadas, y eso sería, digamos, dentro del rango estadístico algo muy importante a tener en cuenta. Yo quisiera hacer una pregunta, doctora Natalie, con base a lo que usted acaba de mencionar. Y es que pues hay dos hechos ciertos hasta la fecha. Primero, estamos hablando de un virus de muy rápida propagación, así se ha mostrado en el mundo entero, y un virus que al mismo tiempo tiene una incidencia en complicación de manera importante. En esa misma presentación que usted comentaba que hace en el caso de la locución que hace el señor alcalde de Cali a través de las redes sociales, manifestaba, por ejemplo, que las 28 muertes que hay en Cali y los 500 y pico diagnosticados que en este momento tenemos como ciudad, tienen una característica en común, y es que todos tienen comorbilidades, es decir, tenían algún tipo de enfermedad de base. ¿Cómo explicarle esto a los que hoy nos acompañan? Expliquémosle cuáles son las enfermedades de base que más pueden presentar riesgo al momento de contraer el virus, por un lado, que sería mi primera inquietud. Y lo segundo es que se pensó en una primera instancia que el virus era selectivo del adulto mayor, pero el fenómeno que hemos empezado a encontrar en los países latinoamericanos y sobre todo aquí en Occidente, con la estadística que ya arroja Estados Unidos, es que ya no discrimina, ya no es selectivo al adulto mayor, sino que estamos hablando de adultos jóvenes y de niños infectados. Entonces, ¿a qué se puede ver este aspecto y esta tendencia, doctora Natalie? Bueno, Carlos Felipe, a los asistentes, toda patología necesita un terreno viable, ¿sí? Y esto no exime al COVID, a la enfermedad COVID-19. El virus efectivamente tiene un perfil de contagio masivo, usted lo dice, Carlos Felipe, en este momento el contacto de persona a persona lo hace de alta difusión. El 80% probablemente sean asintomáticos o con síntomas leves, o sea que no van a identificar la patología y van a estar en capacidad de propagarlo aún más. Solo el 14% tendrán síntomas que afecten su sistema respiratorio inferior, o sea que los obliga a consultar por la tos y la dificultad respiratoria, y un 4% desafortunadamente no superarán el cuadro. Esto, digamos, en la tasa de mortalidad global, pues no alcanza el 4%, es 1.7, 1.4, pero en todo caso el 4% se van a complicar. Entonces, digamos que ese 80%
que no lo sabe que lo tiene o que tiene síntomas muy leves, pues es el que va a permitir una propagación mucho mayor. ¿Qué es lo que está pasando ahora con los terrenos viables, las comorbilidades? En los adultos mayores de 60 años, lo esperado en un país como Colombia es que ya tengan hipertensión, que tengan diabetes, y lo que más ocupa en este momento es el síndrome metabólico, o sea, que tenga hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos altos y obesidad. Ese es el perfil del paciente que ha fallecido en Cali y lo declara el doctor Jorge Iván Ospina, porque él es médico, o sea, que él además de estar involucrado como autoridad, digamos, de alcalde, él es también una autoridad en salud. Y él dice, las comorbilidades es lo que en este momento nos están ocupando más, es el terreno viable del virus. Pero también hay que tener en cuenta que no solo el adulto mayor se está infectando, y lo aclara Carlos Felipe en su intervención. ¿Qué pasa con los jóvenes? Primero, una condición genética de base. Existe una parametrización genética que puede hacer que expresemos un receptor, que aquí ya viene la parte técnica, hay que estar un poco atentos porque esto es lo que explica de que le dé más a los hombres o a algunos jóvenes, y es la expresión de un receptor que se llama el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Es el receptor, es el gancho del virus, es el que permite que el virus ingrese y se acople con la célula y empiece a replicarse en el sistema respiratorio. Ese receptor lo pueden expresar más los hombres, de hecho lo expresan más, por eso el mayor número de casos está en los hombres, y en algunos jóvenes, por eso estamos observando casos en jóvenes. Segundo, que ya hayan tenido una infección. El coronavirus tuvo una situación nunca similar, porque no fue pandemia, en el 2002, donde se presentaron 2.000 casos, 800 muertos, y se contuvo esa infección en Oriente, eso fue en el 2002. Y además, por coronavirus nos estamos infectando, probablemente sin muchos síntomas, un resfriado leve. Esto condiciona a que una nueva infección sea severa y pueda propagarse mucho más rápido del sistema respiratorio superior al inferior, a los pulmones. Tercero, y con esto termino, es muy importante que los pacientes entiendan la carga viral. En los jóvenes, en el caso de los médicos, las enfermeras, los que están en contacto en supermercados, en centros de abastecimiento, estas personas pueden tener una exposición mayor al virus. Una carga viral excesiva hace que usted, así siendo joven, si tiene mucho virus en su sistema respiratorio, sea mucho más probable no solo la enfermedad, sino las complicaciones por la misma. Entonces, doctora Natalia, una primera conclusión es que puede haber una predisposición genética donde la persona pueda ser más fácilmente receptora del virus, ¿es lo que podríamos comprender? Sí, señor, correcto. Sí, genéticamente se puede codificar mucha más cantidad de este receptor, del receptor de la enzima convertidora de angiotensina, que es el gancho del virus, es el que permite que él ingrese no solo a las células de la vía aérea, sino también del corazón y de otros órganos, porque este receptor se expresa en otros órganos, o sea que no solo es probable que se infecte, sino que se complique por la enfermedad del COVID-19. ¿Existe algún tipo de examen o de mecanismo para detectar si la persona tiene o no ese receptor? En este momento no hay la tecnología, pues Colombia mucho menos, pero digamos que esto es más la susceptibilidad a ciertas patologías. En el caso de los adultos, pues la hipertensión arterial, de hecho una de las investigaciones que llegó a avanzar fue los medicamentos para la hipertensión que se llaman IECA, que son inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, se propuso en algún momento, pero en el desarrollo científico se evidenciaron muchos efectos colaterales, entonces ya abandonó esa investigación, pero digamos que el más susceptible, por eso era el varón, que expresa más el receptor, el paciente hipertenso, y en este momento ya se evidencia poblaciones jóvenes con abundante población de este receptor. Pero entonces, una pregunta final en este punto que se está desarrollando. ¿Quiere decir con esta explicación que un adulto joven que no sea hipertenso, que no sea diabético, es decir, que no tenga una comorbilidad, puede morir por el virus a causa de que tenga el receptor? Puede tener una codificación genética de expresión mayor de este receptor y no solo puede tener un anclaje mayor y replicación de este virus, sino la complicación por el mismo, porque este receptor está en los bronquios, está en la célula pulmonar, en el corazón y en otros órganos. Ok. Bueno, doctor Guillermo, se habla por parte de la doctora Natalie de la carga viral alta y digamos que el virus se ha encontrado unos hallazgos en cuanto a unas fases donde primero pasa la vía aérea alta, es decir, primero reposa para darlo a entender como en la garganta y luego migra hacia la vía inferior aérea baja, hacia los pulmones.
Eso tiene como unas fases de migración y me gustaría que usted nos ayudara con una explicación, ya veo ahí su gráfica, de cómo cursa ese virus en el cuerpo. Pues mire, básicamente lo dijo muy claro la doc. La carga viral es muy importante porque va también a favorecer que pase más rápido o que seamos capaces de controlarlo en vía aérea superior o tracto respiratorio superior o que baje a pulmón. Es decir, en el momento en que estamos expuestos a una carga viral demasiado alta, pues vamos a necesitar un ataque al virus y evitar que se propague por el tracto respiratorio mucho más rápido. Entonces, aquí, por ejemplo, están todas lo que ya sabemos, lo hemos visto y lo conocemos. Eh, Parte del problema que tenemos actualmente es ese asintomático, dentro de ese 80% que mencionaba la doctora, ese asintomático que está propagando el virus y con esa deficiencia diagnóstica. Entonces, pues ya lo veíamos en mi primer gráfico, en el del estudio publicado, que pues vamos a tener siete partes de no diagnosticadas, o sea, muchísimos más van a estar en la calle pues, repartiéndonos este virus y propagándolo. Entonces, sabemos que pues el distanciamiento social es importante porque, pues ya nos lo han dicho, ¿no? 1 metro, 2 metros, ese aerosol de ese paciente asintomático pues nos puede contagiar. ¿Qué pasa cuando llega a nosotros, ya sea a través de un aerosol o ya sea a través de las partículas que quedan en los objetos, como por ejemplo un teléfono celular o como por ejemplo el teclado del computador o como por ejemplo las manijas del transporte público, etcétera? Todo eso que estamos cogiendo y tocando y que nos llevamos las manos a la cara y demás, ¿qué pasa? Cuando llega a nuestra boca, cuando llega a nuestra boca, él se aloja en la parte trasera de la garganta y ahí es donde empieza la primera respuesta inmune, ¿sí? ¿De qué va a depender que eso se traslade al pulmón o no? Pues es una condición genética que pues no hay una prueba, como usted lo preguntaba hace un momento, para yo decir en dónde estoy. ¿Estoy en el 80% o estoy en el 20%? Eso no lo podemos saber. Usted puede ser una persona joven, un niño con comorbilidades o sin comorbilidades, pero estar dentro del 20% y esa expresión genética a través de ese gancho, como lo nombra la doc, puede hacer que pase inmediatamente y caiga a pulmón y en el pulmón se haga un desarrollo. Entonces, ¿por qué es importante la carga viral? La carga viral es muy importante porque dependiendo de qué tanto virus, ¿sí? Yo me expongo a qué tanto virus yo me someto, pues mi cuerpo va a ser capaz de pararlo ahí, de retenerlo ahí y de no dejar que eso pase y que baje a pulmón, ¿no? Entonces, los mecanismos de protección que se han propuesto, que tal vez la doctora Natalie nos va a hablar un poco más de eso, los mecanismos de protección que se han propuesto pues son supremamente importantes, ¿no? La máscara, la mascarilla o tapabocas como lo conocemos nosotros, pero ¿cuál mascarilla, cuál tapabocas? Pues tienen que ser mascarillas y tapabocas que estén validados y que realmente tengan las pruebas de calidad que nos garanticen que son un producto que va a ejercer un efecto filtrante. Un virus es una partícula muy pequeña y si yo me pongo un tapabocas que no es, pues realmente no voy a propiciar que el virus se quede en ese filtro, sino que pase y llegue a mí. ¿Y qué es lo peor? La carga viral, o sea, todo va a depender de la carga viral. Si yo realmente estoy expuesto y por eso es que los médicos son los que más se contagian y son los que más rápido están muriendo y digamos que ese es un problema también de salud pública, pues porque están expuestos a una carga viral altísima. O sea, un médico en una sala de urgencias en el que hay muchos enfermos con COVID, pues se va a ver sometido a una carga viral muy alta, ¿sí? Y defenderse de esa carga viral, de esa concentración tan alta de virus es muy difícil. Entonces, pues la correcta protección, un correcto tapabocas que realmente esté bien certificado y que de verdad me garantice a mí la idoneidad de que yo pueda realmente filtrar ese virus y que yo pueda retener esa carga viral ahí y que no me pase, ¿sí? Lavado de manos, lo mismo. Desinfección de manos. Hombre, en el mercado nos venden desinfectantes de 1.000 pesos, ¿sí? Yo no sé si eso tenga la cantidad de alcohol suficiente para que
logremos una desinfección adecuada. Entonces, allí es donde vale la pena revisar un poco que las medidas de protección, ¿sí? Las medidas de protección que se han sugerido junto con la capacidad que tiene su cuerpo de no permitir que esa carga viral prospere, ¿sí? Y baje a tracto respiratorio inferior, pues va a condicionar la manera como usted se logre desenvolver en el transcurso de la enfermedad. Doctor Guillermo, bueno, hay aquí dos aspectos importantes, ¿sí? Entre mayor sea el contacto de la persona con personas infectadas o con áreas contaminadas, mayor probabilidad, lógico está, de que el virus se propague y Más complique. carga viral. ¿De acuerdo? Usted habla de una primera fase. El virus ingresa al cuerpo. Le voy a citar un ejemplo, que puede ser del caso común y corriente. No hablemos del cuerpo médico, porque aquí es claro que el cuerpo médico tiene una sobreexposición en este momento y son como, yo los comparo como los soldados de guerra de primera línea, porque les toca estar frente al pie de batalla. Correcto. Hablemos de la persona corriente que va al supermercado a adquirir los alimentos o que tiene que tomar el transporte para desplazarse de un lugar a otro y puede tener contacto con algunos objetos donde hubo o donde está la presencia del virus. El tener un contacto de poca carga viral puede lograr el organismo defenderse frente a él, es decir, pese a que tenga contacto con el virus, no contaminarse. Pues es lo que decía hace un momento. Es difícil suponer que estuve de lejitos o que no me va a contagiar porque incluso tomando las medidas de precaución. O sea, este virus particularmente tiene un poder de ataque como muy pocos se han visto hasta ahora, porque hay virus que son muy letales, es decir, que matan a una proporción muy alta de los que infectan, ¿sí? Y a través de la historia los hemos tenido, ¿sí? Pero no han sido tan contagiosos. Es decir, este virus es particularmente diferente porque los que son muy letales no se propagan tan rápido, ¿sí? Y los que se propagan muy rápido no son tan letales. Digamos que eso es una condición un poco también evolutiva de los virus. Y este particularmente se propaga muy rápido y tiene una letalidad más alta de lo normal, ¿sí? Y esa letalidad es en corto tiempo. Entonces, como estamos frente a una condición vírica, una condición de propagación viral tan diferente y tan rápida, pues es muy difícil saber si con poquita carga viral o con alta carga viral usted va a ser capaz de responder, ¿sí? La teoría que nos dice, la teoría, lo que hasta ahora se ha asegurado y lo que pues mejor ha mostrado que funciona es que la protección, los diferentes mecanismos de protección disminuyen esa carga viral y al disminuir esa carga viral aumentan las probabilidades de que usted se pueda defender, ¿sí? Eso es claro. Puede que genéticamente usted no esté preparado. Puede que genéticamente, como lo decía Lodoca hace un momento, genéticamente usted está dentro del 14 o está dentro del 4% que va a tener una complicación hasta el fallecimiento y usted no lo logra superar y puede que estuvo lejos, ¿sí? Ok, Pero tuvo una comorbilidad de base y esa comorbilidad lo llevó a que tuviese un deceso. es claro. Bueno, la segunda inquietud, doctor Guillermo. Usted habla de que el virus tiene un Carlos Felipe, tránsito. Sí, sí, quisiera, doctora, claro. no, solo con respecto al aporte final del doctor Guillermo, o sea, tenemos, digamos, las tres estrategias que se están llevando a cabo, que se han realizado de forma masiva como estrategia de salud pública: la barrera con el tapabocas, la higiene estricta de las manos, el aislamiento, es eso, disminuir el contacto, la posibilidad de contagio, de complicación y saturación de los centros asistenciales, porque es que aquí tenemos que abrir una brecha bastante importante, porque es que los están aislando. O sea, ¿por qué es que nosotros nos fuimos tan rápido al aislamiento diferente a España, a Italia, que esperaron? Porque si no escucha a los políticos en el curso de la patología en los primeros meses en España o en Europa en general, ellos simplemente dijeron, no, aguantamos, tenemos los servicios suficientes, tenemos el dinero, no hay problema. ¿Qué pasa con Colombia? Aquí el aislamiento y tapabocas es porque no tenemos cómo responder con la saturación asistencial, ¿sí? Entonces, ese es el primer llamado de atención a los que nos están escuchando. Usted debe aislarse es porque si se infecta,
digamos, de un resfriadito común, normal. Usted se va a asustar, porque usted dice, no, ya estoy como con tos, con dolor de garganta, va al centro asistencial. Allá puede contraer uno más complicado y además saturar y disminuir la posibilidad de que el que esté grave pueda ser atendido. Entonces, ojo, las tres medidas tienen ese propósito, que sea viable la asistencia médica en este país. Si usted decide aislarse y protegerse, es precisamente una primera medida, no para prevenir las complicaciones, sino para evitar la saturación de estos centros asistenciales, que yo diría es el principal problema de un país como el nuestro. Y pues que no es un secreto para nadie que tenemos un sistema de salud deficiente, lastimosamente descuidado, diría yo, a nivel de manejo gubernamental y demás, y vale la pena la crítica, cae la crítica porque no estamos preparados frente a este tema. Y pues tratamos de empezarnos a prepararnos en la marcha que lógicamente toma un tiempo y es el tiempo de las dos prórrogas que hasta había hecho el presidente y que a mi juicio habrá una tercera porque no vamos a estar preparados para el 11 de mayo. Bueno, Doctor y Guillermo, es que el usted, aislamiento también, sí, tranquilo, no está bien. ya doctora Natalie, regreso con usted y usted habla de un tiempo de incubación en la garganta. Este virus llega a garganta, ¿cuánto tiempo dura allí, doctor Guillermo, antes de que baje a pulmones? Bueno, eso va a depender, volvemos a lo mismo, va a depender mucho de su capacidad de respuesta. Lo que estamos viendo en tiempos de incubación son más o menos 2 semanas, una semana de incubación y una semana o 2 semanas de síntomas, en los que el paciente que lo logra, pues en esas 3 semanas, más o menos 4 semanas, pues está libre. Paciente que no lo logra y se complica, pues durante la primera semana ya empieza a tener una complicación respiratoria que lo obliga a consultar, ¿sí? Entonces, típicamente lo que se dice es, al finalizar la primera semana, que es la primera fase de incubación, pues típicamente empieza como aquel dolor de gargantica detrás y esa tos seca, que no en todos los casos se presenta, pero digamos que es una primera señal y es importante y quiero decirlo porque pues eh, es muy típica, ¿no? O sea, como es esa sensación cuando uno le va a empezar a dar como la gripita, como esa congestión nasal, nasofaringea que uno siente y es producto de la inflamación, y esa inflamación pues es una respuesta inmune que se está ocurriendo allí para que haya un ataque del proceso infeccioso y pare, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, va a depender de su cuerpo, va a depender de qué tan preparado esté usted, va a depender de y ahorita vamos a introducir un concepto de antioxidación que es bien importante porque hace parte de ese sistema defensivo que usted tiene en procesos infecciosos y más virales, porque el proceso viral genera un estrés oxidativo diferente a otros procesos infecciosos y ahorita vamos a hablar más de eso, pero depende de qué tan preparado esté usted para que eso no baje, ¿sí? Si usted no está lo suficientemente preparado, y volvemos a lo mismo, lo que decía la doc, si usted tiene un efecto o está una predisposición a que su respuesta inmunológica no sea la adecuada, pues eso necesariamente va a bajar a pulmón, ¿sí? Y se va a alojar en bronquio y ahí es donde vamos a encontrar los casos severos y críticos, ¿sí? Unos que van a lograr salir y otros que desafortunadamente no van a lograr salir. ¿Cuál es el problema realmente de que baje? El problema de que baje a pulmón es que ya cuando entra y se aloja allí en todas esas estructuras complejas del pulmón, donde ocurre ese intercambio de oxígeno por CO2, pues nosotros empezamos a entrar en un proceso, sé que lo puede explicar mejor la doc, pero vamos a entrar en un proceso complicado porque no vamos a poder hacer ese intercambio gaseoso de sacar ese CO2 que ya consumimos y meter ese oxígeno que necesitamos para seguir viviendo, porque vamos a empezar un proceso inflamatorio, ¿sí? Ese proceso inflamatorio puede ser leve o puede ser una exageración. Aquí el problema realmente radica es en que su respuesta inmune sea tan exacerbada, tan compleja, que llegue a una cosa que hoy en día se conoce como la tormenta de citoquinas. Ese proceso de llegar a esa tormenta de citoquinas, esa respuesta inmune, en donde su propio sistema inmunológico ataca sus estructuras celulares de su pulmón y lo daña y empieza a reemplazar eso por un tejido que no es un tejido funcional,
ahí es cuando realmente empieza el problema. Entonces, digamos, lo que nosotros esperamos o lo que, digamos, los que estamos en el área de la salud, lo que esperamos es que el paciente logre controlar la enfermedad en vía aérea superior, ¿sí? Porque cuando baja, empieza a disminuir, cae dentro de ese 20%, que ya empezamos a ver, cae dentro de ese 20%, y ese 20% no sabemos qué tan grave va a estar, si vamos a poder salir adelante o no vamos a poder salir adelante. Entonces, ¿cómo lo logramos detener arriba? Bueno, ya lo hablamos. Uno, es esos medios de protección. Dos, la higiene. Se está hablando mucho de la higiene oral, ¿sí? Se está hablando mucho de la higiene oral, porque pues va a depender de que si su boca tiene es propicia a que ese virus logre implantarse allí, pues, hombre, va a ser mucho más rápido que baje, ¿sí? Entonces, esa higiene oral, esos productos que nos logran a nosotros hacer una retención de la per se de la higiene oral, ¿no? Per se de la higiene oral. Doctor Guillermo, bueno, siendo las 10:40 de la mañana, quiero pasar a que hagamos planteamientos en cuanto a lo que se puede la persona preparar en cuanto a todo este tema inmunológico del cual habla el doctor Guillermo. Ya es entendido que la carga viral juega un papel importante, ya es entendido que el uso del tapabocas es clave, de la higiene oral, de la higiene de manos. También hablamos de que el virus tiene un proceso de incubación en garganta y hay que detenerlo allí antes de que migre a pulmón. Y en este aspecto, doctora Natalie, pues se ha hablado de muchos conceptos que pueden en este momento ser un apoyo importante, no solamente del marco teórico, sino práctico también. O sea, ya hay países en el mundo que han implementado ciertos mecanismos y que logran atender, detener a tiempo el paciente infectado, evitando su complicación, incluso casos donde el mismo paciente ya tiene el virus en pulmón y logra salir avante. Entonces, pensaría yo, doctora Natalie, que es bueno empezar a hablar de las estrategias de prevención dentro de otra arilla y una óptica que es muy importante, que es lo que llamamos la medicina integrativa, y lo que plantea toda esta serie de conceptos de mantener un organismo alcalino, de poder atender recursos con antioxidación. Entremos en materia en este tema, doctora, porque es importante también hablar de herramientas de preparación frente al virus. Bueno, muy bien, entonces quería enfocar en nuestros esfuerzos científicos y en medicina integrativa estamos trabajando porque realmente sé que muchos equipos médicos médicos funcionales, médicos que tienen especialidades en homeopatía, químicos, así como lo está haciendo el doctor Guillermo y otro grupo de químicos que en Colombia se están moviendo mucho en este tema de la virología y el enfoque inmunológico, porque ese sería realmente el enfoque final. ¿Cómo trabajar ese sistema inmunológico? Porque es que no es solo estimularlo, porque si pasamos a el concepto de la sobreestimulación inmunológica o la disregulación inmunológica, podríamos complicar más el cuadro. Entonces, se trata de dar un manejo especializado del sistema inmunológico. Las tres propuestas internacionales frente al COVID-19 en enfoques terapéuticos es terapia antiviral eficiente. Esto lo tengo aquí, lo tomé de una reseña, de una publicación de abril 21 de este año. Segundo, modular la respuesta inmune innata. Nosotros tenemos una primera línea de respuesta inmunológica. Son unas células que se llaman neutrófilos. Ellos son los que salen a responder frente al virus. Si ellos hacen una respuesta excesiva frente al virus, podemos iniciar desde esta respuesta innata complicaciones en el sistema respiratorio inferior. Tercera estrategia, restaurar la respuesta adaptativa. Al parecer, en estudios se ha hecho evidente que el coronavirus SARS-CoV-2 tiene la capacidad de infectar los linfocitos T. Las células linfocitos T son nuestro ejército específico inmunológico, hace parte de la respuesta inmunológica adaptativa. Si esto se infectara, como es lo que pasa en el paciente con el VIH, que se infecta y por eso genera una inmunosupresión, pues el paciente con la enfermedad del COVID-19 también estaría inmunosuprimido y las complicaciones son más probables. Entonces, aquí la estrategia es modular la respuesta inmune. En una primera fase tenemos mucho por trabajar en ese 80%, en este 80% que se infecta y no le dan síntomas o le dan síntomas leves. Aquí podemos hacer esquema
de prevención primaria en el que no se ha infectado o secundario el que está infectado con síntomas leves. Y la estrategia es, si ya tiene el virus en su sistema respiratorio superior, reducir la carga viral. Es muy importante y tenemos estrategias de extractos de plantas que trabajan precisamente en el bloqueo de los receptores de ingreso del virus a la célula y minimiza su replicación. Segundo, elementos que ayuden a aumentar las primeras líneas de respuesta, como el interferón gamma. El interferón gamma es uno de los de primera línea de respuesta y si hacemos una respuesta modulada de este intermediario inmunológico, probablemente la información que se le dé a otras líneas inmunológicas no llegue a ser excesiva. Esto es muy importante. Y tercero, hacer un esquema de protección frente a eso que mencionaba el doctor Guillermo, que es la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas es cuando se hace persistente la respuesta por los monocitos y los neutrófilos. O sea, está el virus en el alveolo, que es la célula pulmonar, y llegan demasiadas de estas células y empiezan a generar hiperproducción de interleuquinas, de factor de necrosis tumoral alfa, de estos intermediarios proteicos que no solo llegan a defender, sino que pueden generar la producción de un líquido excesivo que se llama exudado, y esta es la primera interferencia en la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono, y segundo, ser responsables de la producción de membranas que generan fibrosis a nivel pulmonar. Esto se puede manejar con estrategias como plantas, el Pelargonium sidoides, ustedes lo pueden documentar en pubmed.gov, el Pelargonium sidoides es una planta que trabaja sobre la interleuquina 6, interleuquina 19, que son dos muy importantes en la fase primaria de respuesta, y nos ayuda precisamente a modular, a regular esta posible disregulación, permítame la redundancia, disregulación del sistema inmunológico, en donde en vez de defendernos, se puede volver nuestro enemigo. Doctora Natalie, cuando hablamos de las llamadas tormenta de citoquinas, que digamos que este concepto cada vez es más fuerte en medios y en el común de las personas, estamos hablando como una especie de autoataque del sistema inmunológico, algo como una enfermedad autoinmune. Miren, es que es muy importante entender lo que dijo el doctor Guillermo en una parte. Este virus es un virus que tiene un comportamiento aberrante. No es igual ni a la influenza y muchos estudios están parametrizando, digamos, los síntomas y la respuesta inmunológica con respecto a influenza y no es similar. Pero bueno, tenemos que tener una base y la base es la influenza. Otros virus, coronavirus más suaves y el rinovirus. Estos tres nos han dado como la posibilidad de evaluar el comportamiento de este coronavirus SARS-CoV-2. ¿Qué pasa con este virus? Por tener una proteína de alta adherencia y de alta respuesta inmunológica, no solo puede infectar la célula alveolar, puede infectar también células inmunológicas, como las que mencionaba, los linfocitos, puede infectar el endotelio vascular, ¿sí? Entonces, al tener estas tres posibilidades, la parte vascular, la parte respiratoria y las respuestas inmunológicas adaptativas, pues genera un desorden. El sistema inmunológico queda loco porque él dice, bueno, ¿y yo al fin a quién ataco? Si es que está enfermo el vaso, está enfermo el pulmón y hasta a mí se me están bajando el número de células. Entonces no es que él empiece a atacarme, sino que se genera una disregulación, una producción excesiva de proteínas que deberían defendernos, pero como está infectado el endotelio, ¿sí?, que es la parte vascular, está infectado el alveolo y nuestras células se están declinando, pues hay una respuesta excesiva, una respuesta aberrante frente a una infección no esperada, porque eso es lo que pasa con el COVID. Es una infección que no conocemos, no estamos preparados y es demasiado severa. Ataca diferentes líneas celulares. Doctora, hay una teoría que se llama la inmunidad en rebaño. Algunos líderes mundiales han planteado, bueno, hay que identificar el virus, hay que permitir a que la población se exponga al virus para crear una memoria inmunológica y de esta manera autodefendernos. Y muchos líderes mundiales le han dicho a la gente, salga, tenga contacto, inféctese, y en esa memoria inmunológica tal vez se logre mitigar el efecto y el impacto que se puede generar con este virus. ¿Qué opina usted de este concepto? Bueno, muchos de los pacientes que van a estar asintomáticos o con síntomas leves van a tener su inmunidad pasiva, ¿sí? Van a crear anticuerpos y probablemente vayan a salir de esta situación. Pero estamos hablando de que existen pacientes que le abonan el terreno a la infección por el SARS-CoV-2. O sea, que ya tienen predisposición, en donde si este virus infecta el endotelio, pues no va a tener ni siquiera la capacidad de hacer su inmunización, porque él ya tiene la hipertensión, más un ataque endotelial, pues va a ser mucha complicación. Entonces,
es relativo. Esto de la inmunidad pasiva, la inmunidad en rebaño, pues es algo que es riesgoso. Nosotros no podemos decir en una población como esta salga a infectarse porque después no hay cómo atenderlo, ¿sí? Y es lo que yo quiero como advertir la mañana de hoy. Pero sí tenemos una forma de hacer inmunidad pasiva. Y estos estudios se están desarrollando con el colostrum bovino liofilizado, que le aporta inmunoglobulina G, que le aporta somatomedinas, lactoferrinas, intermediarios inmunológicos que le pueden ayudar al paciente a través del consumo de estas inmunoglobulinas a ser un poco más fuerte frente a esa respuesta y poder, como lo decía el doctor Guillermo, tener una barrera en orofaringe, en la garganta, o si desciende a bronquios y alveolos, no se dé esa replicación excesiva de los neutrófilos y la sobreproducción de proteínas. Eso sería un tipo de inmunidad pasiva que nos brinda la bioterapia del colostrum bovino liofilizado. Es decir, doctora, usted explica de que aquí es clave cómo está el terreno. El terreno es el cuerpo de cada persona y según cómo esté la capacidad de respuesta de ese terreno, va a ser más o no agresivo el virus al momento de contraerlo. Aquí vamos a partir del siguiente hecho. Van a infectarse muchas personas. Tal vez aquí estamos hablando de que estadísticamente se habla de que gran parte de la población va a terminar infectada, pero si nosotros, según lo que comprendo, podemos prepararnos inmunológicamente con todos esos tres conceptos que usted habla de la parte antiviral, de la respuesta inmuno y de la respuesta adaptativa, podríamos entonces tener la capacidad de no complicarnos y de esta manera poder sobrevivir frente al Claro que virus. sí. Hay investigaciones fuertes, como yo lo referencio, en la parte, el segmento, ustedes ven en la barra inferior preguntas y respuestas en el chat, he ido contestando algunas inquietudes, tanto a médicos como a personas del público que nos acompañan, los he referenciado en las fuentes bibliográficas. Doctor Guillermo, usted también nos puede aportar, el doctor Guillermo tiene muchísima información, les puede dar por lo menos una referencia en dirección, acabo de dar una, porque allí está la evidencia del colostrum, del pelargonium sidoides, de la chinchona pubens, que actualmente cobra fuerza porque es la versión natural de lo que se propone como una opción antiinflamatoria, ¿sí? Con la diferencia de que la evidencia de la chinchona pubens como extracto etanólico natural bloquea el ciclo viral completo, ¿sí? Nos disminuye la posibilidad de que el virus entre a la célula, esa es la primera. Segundo, reduce, y esto es muy importante, el transporte de esa carga viral de la vía aérea superior a la vía aérea inferior. Y también trabaja sobre los neutrófilos, sobre esa hiperproducción de monocitos de neutrófilos que generan la tormenta de citokina y posterior complicaciones por el COVID-19, por la enfermedad del COVID-19. Doctora, aprovecho, hago ahí un pequeño paréntesis. Pues precisamente para este próximo martes, 28 de abril, a las 8 de la noche, usted va a tener una conferencia virtual, una conferencia donde ya de una manera magistral, mucho más detallada, más amplia, nos va a exponer sobre la investigación de fitoactivos, muchos de los que incluso está comentando en este momento, que ya tienen un soporte de investigación, que tienen toda la fuente bibliográfica como recursos de protección. Me encantaría que aprovechemos que estamos hablando del tema y haga una rápida invitación porque consideraría que este sería un buen escenario para ampliar sobre el concepto. Claro que sí, y es el aporte que le damos los que nos especializamos en terapias integrativas, en terapias funcionales a esta crisis, que el primer enfoque, por supuesto, es prevención primaria en las personas que no se han infectado. No estamos hablando de que vamos a trabajar sobre la sepsis viral, ¿sí? O sobre el síntoma respiratorio agudo, que es el más complejo por la infección del SARS-CoV-2, que es lo que nosotros pretendemos, que el paciente no llegue a una disfunción respiratoria. No tenemos, desafortunadamente, y esto quiero decirlo con conocimiento de causa, no tendríamos cómo atender una infección masiva y complicaciones masivas con nuestros servicios de salud actual. Entonces debemos ocuparnos desde la prevención primaria del que está asintomático o del que tiene síntomas leves. Ahí vamos a trabajar, o el del que no se ha infectado. Esto es lo que estamos proponiendo, estudios, o más bien trabajar con estudios en salud preventiva de estas plantas, el colostrum bovino liofilizado, el pelargonium sidoides, la chinchona pubens, que pueden ayudar en estas primeras fases de infección leve y que también pueden ayudar en los pacientes que tienen alto riesgo porque están expuestos, en el caso de los que son asistenciales en salud, enfermeros, están los médicos,
también están las personas que trabajan en las clínicas, los secretarias, los de seguridad. Estas personas también hacen parte de la primera línea de fuego frente a esta pandemia. Entonces, en estos de alto riesgo, por exposición a alta carga viral, podemos trabajar en salud preventiva primaria y estas son las plantas con mayor evidencia. Vamos a estarlas exponiendo con un conocimiento sencillo el día 28 de abril en horas de la noche, a partir de las 8 de la noche. Ok, Yo esto también lo estoy vamos a escribiendo el hacer nombre de las plantas en el chat. Lo estoy escribiendo para Perfecto, que doctora. Muchas gracias. La conferencia va a ser a través del Zoom. Vamos a enviar el link a todos los asistentes del día de hoy. También la vamos a retransmitir por el Facebook Live para que a las 8 de la noche tengamos esta cita con la conferencia dictada por la doctora Natalie Méndez de todos estos fitoactivos que en este momento y recursos de la medicina integrativa, de la medicina natural, se pueden plantear dentro de esa protección inmunológica que funcionan como antivirales, como inmunomoduladores y que van a facilitar la respuesta adaptativa para afrontar este virus. Doctor Guillermo, la doctora Natalia hace un momento explicaba sobre el tema oxidativo. Este virus tiene una característica y es que oxida, destruye la célula literalmente. Y aquí sí que cobra vigencia, doctor Guillermo, el concepto antioxidación. Me gustaría que usted explique este concepto y por qué es importante volver a hacer una mirada hacia los llamados antioxidantes. Ok. Bueno, antes de eso quisiera hacer un aporte con lo que venía hablando la doctora Natalie con relación al extracto de quina de Cinchona cubensis. Es bien importante que le prestemos atención al extracto de quina porque el extracto de quina es un remedio ancestral, ¿sí? Lo venían utilizando pues nuestras culturas ancestrales en la Amazonía para el tratamiento de enfermedades como el paludismo y pues si vemos el acervo científico que hay de uso tradicional y etnobotánico de la quina, pues es amplísimo, ¿sí? Y también muy ligado con enfermedades de tipo reumatoidea. Pero, ¿por qué quiero yo hacer, digamos, este paréntesis? Se habla mucho de la cloroquina y de la hidroxicloroquina como factores que pueden ayudar a mejorar el pronóstico de un paciente que se puede llegar a complicar por COVID, ¿sí? Sin embargo, pues estos son moléculas que se sintetizaron hace casi 100 años o alrededor de 100 años y son análogos de algo que produce la naturaleza, que son unos alcaloides quinolínicos, ¿sí? Y los produce en esa especie de plantas que son del grupo Cinchona. Particularmente están presentes y con alta proporción en la corteza, y entonces usamos el remedio que utilizamos, es la corteza del árbol de quina. En ese remedio, en ese extracto que se prepara a partir de la corteza del árbol de la quina, es un remedio que trae alrededor de 5 alcaloides quinolínicos, que vuelvo y digo, son análogos de lo que sintéticamente se creó hace más o menos 100 años, porque es que esto es importante que se entienda, no era viable el tratamiento del paludismo en ese momento a partir de la corteza de un árbol. Entonces, pues estábamos en la cúspide de la química de los alemanes y lo que hicieron ellos y lo que mejor ha hecho por muchos años la química es sintetizar análogos de lo que la naturaleza producía. Entonces ellos sintetizaron moléculas que son muy similares, pero que las podían producir a gran escala en un laboratorio y que les dejaba una rentabilidad superior. ¿Qué pasa? Pues lo que sabemos es que la toxicidad de estas sustancias es muy alta y muchas veces los pacientes no se ven beneficiados con el tratamiento y por eso tenemos resultados todavía inconclusos con cloroquina y hidroxicloroquina, ¿sí? En paciente que está complicado, ¿sí? Pero como decía la doc, si nosotros lo vemos desde la perspectiva de medicina preventiva, ¿sí? Podemos estar seguros que esos 5 alcaloides quinolínicos de la quina, análogos de lo que ya sabemos que funciona con unos mecanismos de acción claros, que los dijo la doctora Natalie, impide la penetración del virus a la célula, impide que la velocidad o la propagación a través del tracto respiratorio para que el virus pase de garganta a pulmón. Impide o modula la respuesta inmunológica de las células, evitando precisamente que lleguemos a ese proceso de tormenta de citoquinas, pues lo vamos a tener presente en un extracto que es natural y que además posee 5 alcaloides en una baja concentración, es decir, no voy a tener un efecto secundario
notable, ¿sí? Porque va a ser lo que hemos siempre hablado de los productos naturales, va a actuar de manera sinérgica, van a haber 5 alcaloides quinolínicos actuando sobre los mismos mecanismos de acción a la vez en una muy baja proporción. Entonces, importante esto, por ejemplo, para resaltar que esta puede ser una herramienta que para los que estemos en el 80 o en el 20% de las probabilidades de complicaciones o no, pero vamos a tener una herramienta que nos puede permitir evitar que ese paso se dé tan rápido como se viene dando en algunos pacientes. Entonces, digamos, era como un apunte adicional a lo que venía diciendo la doc. Ahora, hablando del tema de antioxidación, de las especies reactivas de oxígeno y de los radicales libres, pues mire, este tema no es nuevo. Este es un tema muy antiguo. Sabemos que las complicaciones y las enfermedades crónicas generan un estrés oxidativo y ese estrés oxidativo pues termina dañando el órgano o termina dañando órganos y termina llevándonos a otras afecciones, producto de, por ejemplo, esas infecciones crónicas que ocurren que van a generar un estrés oxidativo y ese estrés oxidativo nos va a complicar los cuadros. ¿Qué pasa? En términos generales, ¿qué es un radical libre o qué es una especie reactiva de oxígeno? La vemos aquí en el muñequito de la derecha, pues es básicamente una sustancia que se genera. ¿En dónde se genera esa sustancia? Esa sustancia se genera naturalmente en el cuerpo. Las células las generan, ya sea porque entran en un proceso de envejecimiento, ya sea porque también las generan eh, unos procesos que ayudan a la respuesta inmune. Durante el proceso de la respuesta inmune también se generan esos radicales libres. También se genera, bueno, nos consumimos, nosotros mismos nos ingresamos radicales libres. ¿Y qué es un radical libre? Es una sustancia que está ávida por lograr una estabilización química, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, para lograr esa estabilización química, echa mano de electrones de moléculas, de átomos que hacen parte estructural en nuestras células. Entonces, por ejemplo, echa mano de un átomo de nuestro ADN, de un átomo de un lípido de nuestra membrana, de una proteína que es funcional en nuestra célula y la daña. En el momento en que la daña, esa celulita entra en un proceso de apoptosis porque se tiene que morir, y cuando eso le pasa a muchas células, pues tenemos un proceso inflamatorio y tenemos un daño, ¿sí? Ese sistema antioxidante que ocurre tiene un equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio se da básicamente por un sistema antioxidante propio que nosotros tenemos y un sistema antioxidante que, bueno, ese propio se llama endógeno, y tenemos un sistema antioxidante exógeno, que es lo que nosotros consumimos para llenar ese tanquecito de antioxidación. Cuando nosotros tenemos esos antioxidantes, es el amigo chévere que le dice al radical libre: oiga, venga, no me dañe las células ahí, que me las deja afuncionales, venga, yo le dono a usted el electrón que está necesitando para que se tranquilice y se relaje y pueda degradar, así podamos eliminarlo. Entonces, ese tanque de antioxidantes lo que hace es coger esos radicales libres que se están generando y los está estabilizando. ¿Cuál es el problema, digamos, en la patogénesis cuando hay una infección viral? La infección viral y las infecciones virales en general, no solamente el coronavirus, sino hay un acervo gigante de información científica en donde desde hace muchísimos años se ha demostrado que esa infección viral por sí misma genera un proceso oxidativo superior que ocasiona que haya un desbalance, ¿sí? Entonces, aquí en esta grafiquita podemos ver, nosotros tenemos una actividad oxidante y una actividad antioxidante. Esa actividad oxidante, pues, la producen una serie de sustancias endógenas y exógenas, que son naturales en muchos de los casos, y pues a veces, como decía hace un rato, nosotros mismos nos ingresamos esos agentes oxidantes. Pero nosotros tenemos un sistema de defensa. Ese sistema de defensa es un sistema que puede ser endógeno, ¿sí? Como la superóxido dismutasa, las catalasas, el glutatión. Bueno, hay una serie de sistemas endógenos que nos van a ayudar a nosotros a mantener ese equilibrio. Aquí se trata de mantener un equilibrio porque el sistema oxidante va a existir siempre, ¿sí? Y hay unos exógenos. Aquí es bien importante hacer la aclaración de esos exógenos, como por ejemplo la vitamina C, la vitamina E, el cobre, el zinc, los flavonoides
de las frutas, ¿sí? Los flavonoides de las frutas, esas sustancias que vienen de la naturaleza, son típicamente antioxidantes porque donan esos electrones a esos radicales libres, los estabilizan y los podemos eliminar, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando hay una infección viral, ese proceso viral me rompe el equilibrio, porque ese virus me genera una cantidad oxidativa mayor a la que la célula está acostumbrada y esa generación mayor rompe ese equilibrio de equilibrio oxidante-antioxidante y me pone la célula en un estado oxidado, ¿sí? Ese estado oxidado lo aprovecha el virus para su replicación. Está demostrado y hay varios estudios en donde nos ilustran la manera como el virus aprovecha ese proceso oxidativo para hacer sus réplicas de todas sus partes y para hacer su ensamble, ¿sí? Ese proceso oxidativo lo necesita el virus para procrearse, para multiplicarse, para dividirse, para generar más virus y para infectar más, ¿sí? ¿Por qué es muy importante la antioxidación y la antioxidación exógena? Porque me va a propiciar un ambiente celular en el que me rompe la cadena oxidativa del virus y al romper la cadena oxidativa del virus, pues vamos a favorecer que nuestro sistema inmune más rápidamente, en el caso, por ejemplo, de virus que ya hayan ingresado a la célula, sean fagocitados, por ejemplo, o que simplemente no logren entrar, ¿sí? Si yo tengo un sistema antioxidante fuerte y protegido, pues parte del proceso va a ser el no ingreso a la célula. Si yo logro favorecer ese no ingreso a la célula, voy a favorecer que no haya una infección viral que se me propague. Entonces, usted me preguntaba hace un rato, ¿cómo puede ser una manera de que no baje ese virus de la garganta al pulmón? Hombre, si yo estoy antioxidado, si yo tengo mi tanque de antioxidantes llenito, ¿sí? Parte de mi sistema defensivo va a ser propiciar un ambiente tal que el virus no genere la oxidación adicional que me produzca ese estrés oxidativo, ¿sí? Eh, Vuelvo y lo digo, vitamina E, beta-caroteno, vitamina C, son zinc, selenio, cobre, son tradicionalmente, pero para mí, ¿qué es importante? Para mí es importante los extractos de las frutas. Los extractos de las frutas y de algunos hongos, como por ejemplo el goji, como por ejemplo la orellana, el pomegranate, y todos los frutos rojos nos aportan un poder antioxidante tremendo, porque sabemos que esos bioflavonoides son capaces de estabilizar esos radicales libres que se producen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar antioxidado. Es una cosa que si ya sabemos que un proceso viral me va a generar un estrés oxidativo, pues me tengo que antioxidar. Es claro, Y y es yo muy pienso que importante, ahí hay una doctor apuesta Guillermo. clarísima, doctora Natalia. Bueno, complementando al doctor Guillermo, es muy importante tener en cuenta que este esquema de antioxidantes, esta propuesta de antioxidantes es válido para todos los pacientes, pero que debe ser un llamado de atención para los que tienen el terreno abonado. O sea, un paciente que está oxidado permanentemente es el paciente hipertenso, es el paciente con obesidad, es el paciente con diabetes, tiene una sobresaturación de radicales libres por su comorbilidad, por su patología de base, por el consumo crónico de medicamentos. Entonces aquí entramos en un terreno en donde ya tiene demasiado radical libre y un virus va a entrar a hacer de las suyas y el sistema inmunológico va a estar disregulado por su condición de base y por los ciclos de peroxidación continua. De hecho, en unos estudios se habla de que la respuesta primaria celular del sistema inmunológico en el COP2, ¿qué pasa? En el SARS-CoV-2 hay que enfatizar bien porque es que hubo uno en el 2002, como lo mencioné. El COP2 tiene la capacidad de activar la producción de óxido nítrico en el endotelio, generar vasodilatación y toda esta respuesta inmunológica local. El óxido nítrico es un radical libre, el peróxido de hidrógeno es otro radical libre. Si nosotros tenemos un ejército de antioxidantes protegiéndonos, es poco probable que se complique en la fase vascular esta infección por la enfermedad del COVID-19. O sea, ¿en qué momento, doctora, se debe consumir entonces estos antioxidantes? ¿Preventivamente? Doctora Natalia. Perdón. Sí, efectivamente se puede consumir de manera preventiva. Este sería como un superalimento. Los antioxidantes Sí. hacen parte del recurso nutricional. Las autoridades en salud han llamado la atención desde hace muchos años de que con la alimentación rutinaria y más de nuestra cultura no cubrimos
las dosis necesarias ni de vitamina C ni de vitamina E, y menos de flavonoides, de proantocianidinas, que son los recursos bioactivos de los frutos rojos, como lo mencionaba el doctor Guillermo. O sea, no tenemos esas reservas en nuestro organismo, y por eso es que cualquier gripita a veces se demora 14, 15 días en nuestro cuerpo, hasta un mes el paciente queda tosiendo de una gripa normal. Ahora, vinculando el tema preventivo con el COVID-19, pues imagínense, mucho más necesitamos estos recursos antioxidantes frente a una infección tan severa. Doctora, para empezar a armar conclusiones, hoy pienso, tener una ponencia muy interesante porque primero pues nos permite entender más claramente cómo entra el virus al cuerpo y cómo se propaga y qué estragos hace. Yo creo que eso es supremamente claro. Tenemos claro también por otro aspecto la importancia de ese terreno que es el cuerpo y nuestro organismo, cómo debemos prepararlo para tener mejor capacidad de respuesta, es decir, cómo tenemos bien artillado ese ejército del organismo para que al momento de exponernos a esa carga viral, sea alta o baja, pues tengamos la capacidad de defendernos y que el virus pues no se propague, no entre y no haga estragos. Y por otro lado, pues hemos hablado también, doctora Natalie, de tener elementos y recursos antivirales que mejoren, modulen la respuesta inmunológica y que al mismo tiempo tenga una capacidad adaptativa. Creo que aquí se reúnen una serie de conceptos fundamentales dentro del marco preventivo. Se ha hablado del extracto de la quina, que es una planta milenaria. Yo siempre he considerado que nosotros tenemos una sabiduría en nuestras Amazonas incalculable, además como fuente de recursos naturales, y que pues ahí estamos hablando de un remedio milenario que nace como uno de los recursos importantes para la malaria, y de ahí se extraen muchos medicamentos, pero cuando se habla de un extracto natural es tal vez quitar y dejar a un lado ese tema de los efectos colaterales que pueden surgir con el uso de medicamentos de síntesis química. Y se habla del colostrum, se habla del pelargonium, se habla de los frutos rojos como ricos en flavonoides, polifenoles y demás. Doctora Natalie, todo esto me imagino que implica de que se pueda utilizar simultáneamente, se puedan, por así decirlo, consumir simultáneamente para tener esas garantías. Yo pensaría que uno de los propósitos suyos para el próximo martes es como plantear unos esquemas organizados de definir unos momentos de cada uno de ellos, tener un mejor resultado, me imagino. Claro que sí. Asumir que en la fase preventiva se trata de modular la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, en el tema de los antioxidantes sería complementar la alimentación. Es un elemento funcional complementario, o sea que aquí no estaríamos tomando ningún medicamento. Estamos consumiendo un alimento funcional para aumentar el abastecimiento de los recursos antioxidativos bases que nos hacen más fuertes: vitamina E, vitamina C, flavonoides, optimizadores de la respuesta celular en nuestro sistema inmunológico. Segundo, el colostrum bovino liofilizado, que es la propuesta para generar una inmunidad pasiva, aportar inmunoglobulina G, somatomedinas, entre otros intermediarios similares a nuestro sistema inmunológico, para empezar a reeducar ese sistema inmunológico, que probablemente por patologías de base, por malos hábitos alimenticios o por situaciones genéticas tenga alguna vulnerabilidad. Y como lo dice Carlos Felipe, el martes estaremos planteando unos esquemas específicos asociando el extracto etanólico de Cinchona pubens, que es la quinina. Vamos a trabajarlo como una propuesta preventiva y también como una propuesta en las primeras fases de estos síntomas leves, porque muchos van a poder salir de estos síntomas leves, que es el malestar general, el dolor de garganta, la febrícula, porque cuando ya superamos 38,5, 39, bueno, ya tenemos que estar más atentos, y la estrategia del pelargonio enzidoides, que sin duda es de alta contundencia en sinergia con la Cinchona pubens. Claro que sí, doctora. Pues entonces aquí les comparto la presentación. Creo que ahí la están viendo, ¿no es cierto? La Sí, presentación señor. de la conferencia que tendremos para el próximo martes 28 de abril a las 8 de la noche. Esquemas conflictoactivos para reducción de mortalidad en esta crisis de salud mundial. Se va a plantear de soporte de fitoterapia previos a la infección, esquemas integrativos frente al diagnóstico del virus, plantas medicinales para inmunomodulación y su acción protectora, cómo evitar las complicaciones que llevan a la mortalidad
y la investigación de los antimaláricos en el tratamiento de la enfermedad. Esto va a estar a cargo de la doctora Natalie Méndez, médica cirujana de la Universidad Santiago de Cali, especialista en farmacología vegetal. Entonces, ahí les comparto esta presentación. Ya llevamos, bueno, cerca de una hora en este foro. Quiero agradecer muchísimo la ponencia del doctor Guillermo Uribe, de la doctora Natalie Méndez, en brindarnos herramientas, en ayudarnos a entender, porque yo sé que en el ámbito científico, pues todos estos conceptos pueden ser familiares, pero para el común denominador de las personas no lo es tanto, es algo nuevo. Entonces, también es un llamado para que este tema de ciclos de educación de salud sean continuos y obviamente todos aprendamos de la salud. Es un tema universal. Yo diría que es un tema de cultura general que debemos empezar a implementar y creo que va a ser una de las lecciones que nos va a dejar este virus en este momento. A todos los asistentes tuvimos copado totalmente el Zoom, la capacidad del Zoom. Vamos a tener que empezar a ampliar las capacidades. Muchas gracias también a toda la gente del Diario Occidente, al equipo de trabajo, a la doctora Rosa Gudelo, la gerente, que nos permitió al mismo tiempo permitirnos todas estas redes sociales para la difusión que hemos tenido hoy de este primer foro virtual. Y pues bueno, yo pienso que hay mucho más por hablar, hay mucho más por ampliar y por eso insisto en que vamos a tener esta conferencia virtual un poco más claro en cuanto a las fases, a los recursos, a los conceptos, si se quiere, a los productos que podemos utilizar como herramienta estratégica. Pero también hay que dar una voz de aliento, doctora Natalie y doctor Guillermo, y de esperanza. Hay recursos para hacer prevención y para prepararnos frente al tema. Lógicamente no quiere decir esto que vamos a quedar tipo Superman que nada nos puede pasar, pero sí al menos crear elementos de escudos que nos permitan tener la tranquilidad que estamos haciendo bien la tarea y que tal vez un virus de esto no llegue a hacer estragos en nuestro organismo. Sería como el mensaje principal para las personas que nos acompañan y para sus familias, claro está. Claro que sí. Yo diría que la estrategia es de modular la respuesta de nuestro sistema de defensas. Yo creo que hay que darle un giro a esto de aumentar las defensas, potenciar las defensas. No vamos a modular la respuesta de nuestro sistema de defensas y es lo que hoy quiere contarles, actualizar los Hacking de Francia, si hay cómo trabajar en una respuesta organizada de ese ejército responsable de que no se compliquen las infecciones cualquiera que sea y que si ya tenemos un terreno abonado sea poco probable que ese virus pueda llegar al segmento inferior de la vía aérea. Doctor Guillermo. Sí, yo lo voy a resumir también de la siguiente manera. Hemos escuchado y nos da pavor y temor ver qué pase y es la reinfección o el rebrote del que hablan de esos pacientes que ya han salido del COVID y vuelven y se infectan, ¿sí? Si vamos a ver un poquitico más allá, es un paciente que muy seguramente está mal alimentado, es un paciente que es fumador, es un paciente que bebe, es un paciente que tiene hábitos de vida poco saludables, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque abona el terreno para que posiblemente haya una reinfección. Si nosotros utilizamos los recursos que tenemos disponibles a hoy, ya sea para prevenir tanto una primera vez como una reinfección, vamos a lograr tener las herramientas, precisamente como lo dice el doc, de no caer en las manos del virus. Tenemos muchísimos elementos que nos van a favorecer. Los esquemas preventivos funcionan, siempre han funcionado, es como lavarse las manos o es como ponerse la mascarilla, funciona igual. Seguramente una correcta alimentación, esa suplementación y ese uso de productos que nos van a ayudar a fortalecer y modular nuestro sistema de defensa nos van a ayudar. Yo creo que sí lo hay. Agradezco muchísimo la invitación el día de hoy, de compartir todo lo que hemos podido aprender. Como le decía a un inicio, hay muchísima información, demasiada, mucho por descubrir, se están haciendo muchas cosas que nos llevan a entender la razón por la cual han pasado otras, entiende uno unas por otras. Entonces, pienso que lo que se viene para adelante es difícil, pero tenemos con qué soportarlo. Claro que sí. Tenemos recursos para trabajar frente a esta enfermedad. Es así.
Definitivamente el llamado para todas las personas que hoy nos acompañan y el mensaje claro que nos está dejando, la lección clara que nos está dejando esta situación de salud mundial, es empezar a hacer un auto, un autoanálisis de cómo estamos cada uno de nosotros en cuanto al tema de la salud, cómo nos estamos alimentando, qué estamos haciendo por nuestro cuerpo, hacemos ejercicio, la alimentación es balanceada, se utilizan antioxidantes, se puede utilizar medicina preventiva y hoy más que nunca cobra una vigencia enorme todo este concepto de los productos naturales. Pensaría que es una de las apuestas más importantes dentro de estas megatendencias mundiales en el tema de consumo y qué importante tener especialistas que nos puedan guiar de la manera más adecuada para utilizarlos, porque pues no se trata simplemente de tomar lo que nos digan por allí, sino también de empezar a ser muy selectivos y sobre todo entender cuáles son los recursos más idóneos para ello. Entonces, creo que una de las grandes lecciones es cómo está la salud de cada uno. Creo que el autocuidado aquí va a ser fundamental de ahora en adelante y lo importante es que hay elementos, hay avances de investigación. No estamos hablando del producto natural que hace 30 años era la receta de la abuela, sino ya hay soporte clínico, hay laboratorios muy serios en el mundo entero, teniendo recursos de fitoterapia muy confiables, muy seguros y eficaces. Y ese es el propósito de Hacking de Francia y lógicamente de todo el equipo de investigación y el equipo médico que nos acompaña. Doctora Natalie, por aquí en una de las preguntas de muchos de las participadas, y no quiero despedirme sin contestarla, reiteradamente nos preguntan muchos de los activos de los cuales usted habló. Le pediría el favor a Viviana, que es nuestra administradora, publique en el chat el WhatsApp de la persona que podría ampliar información al respecto. Y nos preguntan sobre el tema de consulta médica virtual. Doctora Natalie, tengo entendido que usted en este momento nos está brindando esa opción de tipo online, de consultas y citas médicas virtuales para que las personas también puedan tener una opción desde casa, tener una consulta, no del COVID, sino de cualquier necesidad de salud. Por supuesto, sí, es brindar un apoyo en todos los contextos, ¿no? Bueno, en la parte emocional me parece muy importante, estamos teniendo crisis de síndromes ansiosos, síndromes depresivos, me gustaría dar un apoyo especial en estos pacientes con vulnerabilidad emocional, patologías de base, pacientes que en la ciudad de Cali ya desde hace 16 años estoy haciendo una supervisión de su caso clínico, entonces, bueno, queda abierta la posibilidad de consulta virtual. Claro, entonces reiteramos a Viviana, nuestra administradora, que nos pueda publicar en el chat del Zoom el WhatsApp de la persona que podría separar citas, explicar la metodología y al mismo tiempo ampliar sobre muchos de los activos que hoy nos ha planteado la doctora Natalia. Dentro de 8 días vamos a tener el segundo foro virtual y tiene por título Sanar emociones que enferman durante el confinamiento. Usted ya lo anticipó, doctora Natalie. Pues hay mucha ansiedad, desasosiego, miedos, problemas de insomnio, muchos dolores que no aparecían hace rato, pero más que del cuerpo es del alma y de la mente. Y aquí vamos a detenernos con un maestro que es el doctor Eduardo Jaramillo, nos va a hablar de la salud emocional, de la salud del alma. Vamos a tener a la doctora Viviana Muriel, vamos a tener invitada a una psicóloga. Entonces, tendremos aquí un equipo también de especialistas apoyándonos en ese concepto. Doctor Guillermo, doctora Natalie, muchas gracias, bendiciones para ustedes y sus familias. Dios los bendiga a todos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, doctor Guillermo. Hasta luego, doc. Esté bien.